Si alguna vez te has puesto a mirar Super Smash Bros. Melee sin saber nada del juego, es posible que te hayas preguntado por qué hay momentos en que los personajes hacen un... A esta triquiñuela ofensiva se le llama Wave Dash, porque parece que el personaje esté como surfeando haciendo un dash. Es una pequeña muestra de cómo el movimiento en Smash y juegos del mismo palo es la caña. Verás, la mayor diferencia entre los juegos de lucha tradicionales y Smash y sus herederos es el escenario. En juegos tradicionales de lucha, el escenario es mucho más cerrado. Esto está hecho para que los encuentros sean mucho más directos. El juego neutral, cuando nadie se está pegando, es mucho más simple. No tienes muchas opciones y eso hace que el juego sea mucho más tenso. Los escenarios cerrados son perfectos para los juegos con barra de vida, ya que no se puede huir indefinidamente al ganar un poco de ventaja, y así se puede construir el juego a partir de un movimiento en un espacio más controlado y limitado. En un escenario más amplio, huir es mucho más fácil, por lo tanto se habían de dar recursos generales al movimiento para poder avanzar de una forma segura, y como resultado el juego neutral es mucho más diverso. Para empezar, defenderse en Smash se hace con un botón dedicado al escudo. En juegos tradicionales, para bloquear ataques, se ha de presionar la dirección opuesta al oponente, teniendo que parar completamente tu movimiento hacia el rival. Pero en Smash se puede parar de correr, inmediatamente sacar el escudo un segundo y salir corriendo otra vez. Aunque es posible en muchos juegos tradicionales poder defenderse de forma similar, suele ser mucho más difícil. Pero para evitar ataques a distancia también se puede saltar, ya que otro gran pilar del movimiento de la saga de Smash es el movimiento aéreo. En juegos como Street Fighter, los saltos siguen un arco predeterminado, y por lo tanto predecible. Eso hace que estar en el aire no sea una posición demasiado ventajosa, puesto que aunque se pueden evitar proyectiles y atacar, el oponente sabe exactamente por dónde vas a ir los próximos segundos. Pero el hecho de que sea predecible hace que ambas personas jugando hayan de planear lo que van a hacer. Quien salta ha de planear bien su trayectoria, para no caer en la cara del oponente y comerse un combo. Y quien ve el salto ha de prepararse para responder o incluso antes puede mirar de hacer que el oponente salte, ya que desde el origen de estas interacciones han existido ataques para comerse a los oponentes en el aire, o antiaéreos. Sí, el Shoryuken está hecho para que en Street Fighter la gente no saltase constantemente. Es una situación de riesgo igualado, donde quien salta evita peligro a cambio de hacer un movimiento fijo y quien es saltado puede comerse un ataque si no prepara bien su respuesta al salto. Esto en Smash, como podrás entender, es bastante distinto. Para empezar, el control en el aire es mucho más directo y se puede cambiar la dirección en el salto haciendo que no haya tanto compromiso. Dar verticalidad al espacio también daba la necesidad de hacer que estar en el aire no fuese una posición tan rígida para que quien jugase aprovechase el escenario mejor. Pero también tenía que haber ciertos balanceos para hacer que estar en el aire no fuese la posición más ventajosa. Se añadió un doble salto universal que ayudaba a mantenerse en el aire y cambiar de dirección, y se añadió la opción de esquivar en el aire, que da un momento de vulnerabilidad y seguridad cuando no se está en el suelo, y en Melee y Ultimate, al poder hacerse direccionalmente, da más movilidad. Eso dio a luz a otra nueva capa de movimientos: crear impulso en el suelo, volver al escenario o evidentemente esquivar movimientos, entre otros, son las posibilidades que se abrieron una vez se añadió una opción nueva en el aire, haciendo que una pequeña acción sea la llave para entrar a otro nuevo mundo de complejidad. Vale, y aquí llegamos a la chicha. Esto es lo interesante de juegos como Smash. Cómo mezclan los juegos de plataformas 2D con los juegos de lucha, haciendo un juego en el que se gana echando al rival del escenario. La relación con el terreno es la columna vertebral de estos juegos. Y a partir de aquí se añade toda una nueva manera de ganar ventajas, y es controlando el escenario. Y es que literalmente todos los personajes del juego tienen una manera de controlar la posición del rival. Ya sean proyectiles o maneras de responder a ellos, ataques que mueven al rival desde lejos, ataques que mueven a tu personaje horizontalmente, teletransportes, movimientos invulnerables, ataques imbloqueables, espadas u objetos que crean más rango al personaje para atacar sin riesgo, o simplemente pesar un montón haciendo que cometer errores no cueste tanto. Todos los personajes tienen alguna cosa, ya sea mejor o peor. Por eso en Ultimate los peores personajes son Ganondorf, Dr. Mario y Little Mac, según las varias tier lists que he consultado, pero sus problemas no vienen a la hora de noquear, sino a la hora de controlar el espacio y volver al escenario. Con esta manera de diseñar los personajes se crea una nueva forma de interacción, donde la forma en la que el personaje se relaciona con el escenario gana mucha más importancia, hasta el punto de que un personaje con demasiadas herramientas domina mucho. Steve tiene un proyectil imbloqueable que te obliga a estar en el aire. El mismo movimiento, si Steve no quiere crear un proyectil, también le permite moverse rápidamente haciendo mucho daño. Es que si te coge el carricoche te mueve del escenario poniéndote en una posición muy mala y te puede llegar a matar. Pero espera que no ha acabado, el Lego con ganas de marcha también tiene objetos que le permiten atacar de forma más segura y encima puede crear su propio escenario.
si es que lo único que le falta es un teletransporte. Todo esto se intenta balancear dándole a Steve la movilidad de un ladrillo y hace que sea un personaje que tenga mucho más en común con un saco de arena cuando le empiezas a dar golpes y más aún si no tiene materiales. Pero como controla tanto el escenario, nuestro pequeño amigo cuadrado sigue siendo de los mejores del juego, hasta el punto de que se ha hablado de prohibirlo en torneos. No estoy a favor de banear a Steve, pero sí que entiendo perfectamente que un personaje que tiene muchas más herramientas que el tuyo puede ser muy drenante de jugar en contra, porque no solo tiene muchas herramientas para luchar, sino que tiene muchas herramientas para volver y hacer que todo lo que hagas para ganarle sea inútil. Pero bueno, esto es otro punto positivo de los juegos de lucha de plataformas, si lo miras de cierta manera. Si tu movimiento aéreo es bueno, sobrevivirás mucho más, dándote más oportunidades de luchar si cometes errores. Los juegos tradicionales se centran mucho más en las interacciones entre personajes, y todo el movimiento se centra en llegar al otro personaje para darle una somanta o evitar dicha somanta. En juegos como Smash, dónde estás es la parte más importante del juego. Mientras que en juegos tradicionales, estar en un rincón de la pantalla es importante, pero nunca será tan crítico como estar fuera del escenario en Smash. Lo interesante es cómo está balanceado. Hay personajes en Smash Ultimate que cuesta de matar porque su forma de volver al escenario o recuperación es muy buena, pero son los que son más ligeros, haciendo que sacarlos de la pantalla sea fácil. Estos personajes pueden llegar a dominar mucho, pero tienen muy poco margen de error. A la mínima que estén en un porcentaje alto y cometan algún error, perderán una vida. Eso hace que el hecho de que tengan varias herramientas para evitar el daño y repartirlo no sea tan desbalanceado. Lo malo es que los personajes con poca movilidad que cuesta lanzarlos suelen tener mala recuperación y eso hace que a la mínima que se los eche un centímetro de más ya han perdido una vida, haciendo que su función de sobrevivir más no esté del todo completa. Pero a partir de aquí, Smash se ha quedado mejorando estas ideas y Steve es lo más innovador que han hecho. Lo que no es malo, pulir el movimiento en 4 juegos ha hecho que el movimiento en Smash esté muy bien hecho, pero bastante inamovible, y ya está escrito en piedra cómo ha de ser el movimiento en Smash. Pero Smash no es el único juego de este género. Y ahora mismo lo que tengo es esperanza. Este género de juegos solo ha estado explorado ampliamente por una compañía muy conservadora en sus juegos. Y aunque Smash ha creado un sistema de movimiento y relación con el entorno muy buena, solo estamos en la punta del iceberg. Y ahora que Smash Ultimate ha concluido, es la oportunidad para mirar hacia el futuro y soñar sobre cómo los próximos juegos del género avanzarán la fórmula.